Tres países africanos alzan la voz con fuerza. Nuestro oro, nuestra libertad. Estamos ante el inicio de una nueva independencia africana. Burkina Faso, Mali y Níger acaban de anunciar juntos la creación del Banco de Oro del Sahel. Por primera vez en la historia moderna africana, una institución financiera surge con un capital inicial de 50.000 millones de dólares, respaldados completamente en oro nacionalizado. No es dinero extranjero ni préstamo de París o Washington. Es el resultado de recuperar sus propios recursos, antes en manos ajenas y ahora puestos al servicio de su gente. Este banco no quiere ser uno más. Es un desafío frontal al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, organismos que durante décadas han atado a África con deuda y recortes. El Sahel propone una banca libre de ataduras externas, donde los préstamos no traen escondidos sacrificios sociales ni compromisos de privatización. La apuesta es clara: mantener la riqueza africana en África. Préstamos accesibles, moneda respaldada por oro real y una promesa inquebrantable. Nunca más depender del dinero ajeno para construir escuelas, hospitales o caminos. El Banco de Oro del Sahel quiere romper las cadenas históricas de dependencia financiera y convertir los recursos naturales en motores de desarrollo para su propia población. Para millones en Burkina Faso, Mali y Níger, esto va mucho más allá de la economía. Es una revolución. En las calles ya se habla de una independencia financiera. Pero Occidente ve peligro en el desafío. Analistas advierten que sacudir el sistema global puede traer consecuencias imprevisibles. El riesgo es inmenso. Si el banco fracasa, África podría volver a caer en la trampa de la deuda. Pero si triunfa, podría abrir la puerta a una era de soberanía y dignidad para todo el continente. La historia está llena de ejemplos donde el control de los recursos ha marcado el destino de naciones. Basta recordar cómo Noruega, tras nacionalizar su petróleo, logró convertirse en uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. ¿Podría África seguir un camino similar con su oro? Pero, ¿cómo surgió esta alianza improbable entre tres países tan golpeados? Para entenderlo, hay que mirar el pasado y las heridas aún abiertas del Sahel. ¿Por qué África, un continente colmado de riquezas naturales, ha sufrido durante tantos siglos la sombra de la pobreza y la deuda? La raíz del problema va más allá de la colonización directa. Son los mecanismos invisibles los que han perpetuado la dependencia mucho después de la independencia formal. A lo largo de décadas, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han ofrecido préstamos a los estados africanos, pero siempre con condiciones estrictas: recortes en educación y salud, privatizaciones obligadas, apertura de mercados. Estas recetas han traído un ciclo vicioso de endeudamiento y austeridad, limitando el desarrollo y socavando la soberanía sobre su futuro. El dominio tampoco ha sido solo financiero. En África Occidental, Francia impuso el franco CFA, una moneda que durante más de 70 años ató a 14 países a las decisiones del Tesoro francés. Pero en los últimos años, el Sahel ha dado un golpe inesperado. Burkina Faso, Mali y Níger han roto con el franco CFA, reclamando su soberanía monetaria y marcando un hito en la historia de la región. La nacionalización de recursos ha sido el siguiente paso. En Burkina Faso, minas emblemáticas como Bungu, Esaken y Wagneon han pasado a manos estatales. Mali recuperó el control de la mina de Sadiola y Níger asumió la gestión de Samira Hill. Más que simples trámites, estos actos simbolizan la recuperación del oro que antes salía del continente en manos extranjeras. Inspirados por figuras como Thomas Sankara, quien clamó: "No más préstamos en sangre, ni pagos en minerales", los gobiernos del Sahel buscan romper el ciclo de expolio. El oro ya no es garantía para préstamos foráneos, sino la base de un nuevo proyecto económico propio. Esta corriente va más allá del Sahel. Ghana, por ejemplo, ha creado el Gold Boat, una reserva flotante para proteger su oro y evitar su fuga. Bancos centrales africanos acumulan oro como escudo frente a la inestabilidad del dólar y de los mercados globales.
pero el riesgo es inmenso. Si estos países no logran administrar y proteger sus recursos, no solo seguirán atrapados en la pobreza, podrían perpetuar la falta de escuelas, hospitales y el sometimiento exterior. El destino de millones de africanos depende del éxito o el fracaso de este giro soberanista. Ya hemos visto cómo el Sahel llegó a este punto decisivo, pero la gran incógnita permanece. ¿Podrá este banco desafiar de verdad a los gigantes financieros globales y cambiar el destino de África? Para entender el alcance de este desafío, necesitamos entrar en los detalles de cómo funcionaría el Banco de Oro del Sahel y qué lo hace tan diferente. ¿Qué riesgos y oportunidades reales plantea para la región y el continente? ¿Utopía dorada o la chispa que encenderá una revolución continental? El Banco de Oro del Sahel sacude emociones intensas en toda África y despierta inquietud más allá. Desde Ouagadougou, con sucursales en Bamako y Niamey, el banco emerge como símbolo de soberanía y unidad. Detrás, una moneda nueva, respaldada en oro nacionalizado, busca romper décadas de sometimiento y dependencia de Occidente. El modelo es audaz: préstamos con intereses bajos, sin las condiciones de austeridad, privatización ni recortes que imponen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por primera vez, agricultores, comerciantes y estudiantes acceden a créditos en casa, sin hipotecar su futuro ante poderes extranjeros. El oro ya no enriquece a multinacionales. Ahora financia infraestructuras, escuelas y hospitales propios. Para ilustrar la magnitud, imaginemos a un agricultor de la región de Bobo-Dioulasso en Burkina Faso. Hasta hace poco, para acceder a un préstamo, tenía que cumplir requisitos impuestos por bancos extranjeros, con intereses elevados y condiciones que obligaban a vender buena parte de su cosecha a precios bajos. Hoy, el Banco de Oro del Sahel le ofrece créditos con tasas justas y plazos razonables, permitiéndole invertir en maquinaria, mejorar sus cultivos y contratar trabajadores locales. Este círculo virtuoso genera empleo, incrementa la producción agrícola y reduce la emigración forzada por falta de oportunidades. La reacción popular fue fulminante. Decenas de miles llenaron calles, ondeando banderas, celebrando lo que muchos llaman la verdadera independencia financiera. En mercados de Bamako y campos de Níger, la esperanza es palpable. Las decisiones económicas se toman en casa, no en lejanos despachos de París o Washington. En las universidades de Ouagadougou, estudiantes de economía y ciencias políticas debaten sobre el significado de una moneda respaldada en oro. Profesores trazan paralelismos con la historia de Estados Unidos, que hasta mediados del siglo XX utilizó el patrón oro para sostener su moneda y evitar la inflación descontrolada. La diferencia: mientras los países africanos buscan su propia fórmula, lo hacen con una conciencia histórica de siglos de explotación, decididos a no repetir viejos errores. Pero la resistencia internacional no se hizo esperar. En Washington y París, el escepticismo se mezcla con temor. Funcionarios advierten que el banco podría desestabilizar la región y desafiar el orden global. El miedo es nítido. Si el proyecto prospera, puede erosionar el dominio del dólar y precipitar el fin del franco CFA, reliquia colonial controlada desde Europa. En contraste, Rusia y China ven una oportunidad dorada para debilitar la hegemonía financiera occidental. Ofrecen apoyo logístico, asesoría y acuerdos directos en moneda respaldada en oro, ignorando los sistemas de pago dominados por Occidente. Mientras tanto, los grandes medios occidentales tachan el proyecto de fantasía o rebelión condenada al fracaso. Pero en barrios de Ouagadougou y universidades africanas, la percepción es otra: esperanza, dignidad y la posibilidad real de que África redefina su lugar en el mundo. Sin embargo, el entusiasmo va acompañado de dudas y riesgos internos. Cuentan Burkina Faso, Mali y Níger con técnicos, reservas y expertos suficientes para sostener una moneda sólida. ¿Cómo resistirán si Occidente responde con sanciones, bloqueos o campañas de descrédito? ¿Podrán evitar la corrupción y el clientelismo que han frenado sueños panafricanos antes?
En juego no está solo el destino de 3 países. África entera podría despertar al ejemplo de autodeterminación económica, o hundirse en una nueva ola de desilusión y dependencia si fracasan. El futuro se define en cada decisión. Aliados y adversarios ya se preparan para la siguiente jugada. ¿Quién logrará imponer sus reglas en esta nueva batalla por el poder africano? ¿Será el oro africano símbolo de libertad o una nueva fuente de conflicto? El destino de millones podría depender de esa respuesta. Imaginemos 3 futuros para el Banco de Oro del Sahel. El primero, el más audaz. Éxito rotundo y expansión continental. Burkina Faso, Mali y Níger logran crear un banco sólido, respaldado por sus propias reservas de oro. Pronto, otros países africanos se unen. Ghana, Etiopía y Sudáfrica aportan sus lingotes y experiencia. Así nace un auténtico fondo monetario africano, autónomo y solidario, capaz de otorgar préstamos sin chantajes ni recortes sociales. Surge una moneda estable respaldada en oro. Las escuelas reciben créditos para mejorar instalaciones. Los hospitales abren nuevas salas. La agricultura florece gracias a microfinanzas. Las pequeñas empresas despegan. Por primera vez, la riqueza africana deja de fugarse y comienza a transformar la vida cotidiana de millones de personas. Pensemos en la transformación que implicaría para una cooperativa de mujeres en Mali. Con acceso a microcréditos, estas mujeres podrían comprar equipos para procesar manteca de karité, agregar valor a sus productos y exportar directamente a mercados internacionales. El impacto sería doble: empoderamiento económico femenino y generación de divisas para la economía local, sin intermediarios extranjeros. El impacto simbólico sería gigantesco. África rompería siglos de extracción y sometimiento. Sus recursos estarían al fin al servicio de su propio pueblo, no de intereses extranjeros. Occidente, acostumbrado a dictar reglas y beneficiarse de los tesoros africanos, observa con alarma cómo se reduce su influencia y acceso a minerales clave. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial verían erosionados su poder y su legitimidad en la región. Pero existe un segundo escenario, menos optimista. La resistencia internacional se endurece. Washington y París lideran sanciones económicas, cierran accesos a mercados y los grandes bancos bloquean transacciones del Sahel. Sabotajes y presiones políticas frenan la expansión del banco, provocando crisis de liquidez y desconfianza entre aliados potenciales. El aislamiento podría asfixiar el experimento antes de dar frutos. El colapso se convertiría en advertencia para todo el continente. Un ejemplo histórico de sanciones económicas como arma política lo encontramos en el embargo a Cuba, que durante más de 6 décadas limitó el acceso a tecnología, inversiones y créditos internacionales, ralentizando el desarrollo económico y social del país. ¿Podría el Sahel resistir una presión similar? Aún así, un tercer camino es posible. El Banco de Oro del Sahel evoluciona gradualmente, inspirando a otros países. Ghana, Etiopía, Sudáfrica, Ruanda y más se suman, formando una entidad panafricana que trasciende la región. Surge una red de cooperación que diversifica riesgos, atrae inversiones internas y fortalece la integración continental. El banco, robusto y flexible, resiste presiones externas y ofrece una alternativa real a las instituciones occidentales. Para hacer esto viable, sería fundamental la creación de un sistema de pagos panafricano, independiente de las redes controladas por Occidente. Esto podría tomar la forma de una plataforma digital basada en tecnología blockchain, asegurando transparencia y trazabilidad en cada transacción, como ya lo exploran algunos países con sus monedas digitales de Banco Central. En cualquiera de estos escenarios, lo que está en juego es mucho más que la economía de 3 países. El destino del modelo económico africano, la dignidad de millones y la soberanía sobre sus recursos podrían definirse aquí. Si el oro se convierte en instrumento de libertad, África podría reinventar su futuro. Pero si fracasa, una cadena de oro podría reemplazar a las viejas cadenas de deuda y dependencia. La batalla por el Banco de Oro no solo es económica, sino también simbólica. El desenlace marcará el rumbo de África y mostrará si es posible romper,
de una vez por todas, las cadenas que la atan al pasado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo cambiaría tu vida si tu país tuviera el control absoluto de su riqueza y pudiera decidir su propio destino? Imagina despertar en un continente donde el oro no solo es un adorno, sino la base que respalda los sueños y los proyectos de millones de personas, financiando el futuro de toda una región. El Banco de Oro del Sahel plantea una transformación radical. Se trata de microcréditos accesibles y dignos para quienes nunca tuvieron una oportunidad real. Agricultores que por fin pueden invertir en sus tierras. Comerciantes que expanden sus negocios sin hipotecar su vida. Jóvenes que estudian gracias a becas financiadas con recursos propios. Hospitales y escuelas construidos sin depender de préstamos extranjeros ni de condiciones impuestas que siempre significan sacrificios imposibles. Pero esta revolución financiera va mucho más allá del dinero. Es la recuperación de una dignidad largamente negada. Los préstamos ya no serían una trampa de austeridad, sino una verdadera vía de desarrollo. Por primera vez, millones de africanos podrían avanzar sin entregar sus recursos ni su soberanía para sobrevivir. Imaginemos, por ejemplo, a una joven de Níger que sueña con ser médica. Gracias a becas financiadas por el Banco de Oro, puede estudiar en la Universidad de Niamey y posteriormente abrir una clínica en su pueblo natal. Su historia inspira a otros jóvenes, multiplica el acceso a la salud y reduce la mortalidad infantil, mostrando cómo la riqueza nacional puede transformar vidas concretas. El Banco de Oro del Sahel desafía, además, la narrativa histórica dictada desde fuera, donde África solo tenía el papel de proveedora de materias primas. Ahora, estos países se convierten en dueños de su oro y arquitectos de su destino, decidiendo cómo y para qué se utiliza su riqueza. Este cambio de paradigma resuena mucho más allá de las fronteras africanas. No obstante, el riesgo acecha en cada paso. El éxito de este banco depende de la gestión ética y la visión estratégica de sus líderes. Un mal manejo, la corrupción o la presión de potencias extranjeras podrían convertir la revolución en una nueva forma de dependencia. Solo instituciones transparentes y responsables evitarán que el oro africano caiga, una vez más, en las mismas manos de siempre. Para evitar estos riesgos, el Banco de Oro debe adoptar prácticas de transparencia radical. Por ejemplo, publicar informes trimestrales auditados por organismos independientes, involucrar a la sociedad civil en la supervisión de los fondos y establecer mecanismos de denuncias anónimas contra la corrupción. Así, la confianza ciudadana se convierte en un pilar tan sólido como el oro mismo. El ejemplo del Sahel abre una puerta al mundo. Demuestra que las revoluciones empiezan como sueños colectivos y, con voluntad firme, pueden convertirse en cambios reales. Otros pueblos sometidos a sistemas de deudas similares podrían inspirarse a buscar su propio camino hacia la soberanía financiera. Al final, la diferencia entre libertad y sumisión se decide en la administración de la riqueza nacional. África, en este instante crucial, nos enseña que la independencia no se firma en papeles, se construye día a día en cada decisión sobre el destino de sus recursos. Pero la pregunta persiste. ¿Puede un banco de oro resistir las presiones globales y mantener su promesa? Lo que ocurra en el Sahel podría marcar el rumbo de todo un continente. La historia no pertenece a los bancos, sino a los pueblos. Formarás parte del cambio. Hoy hemos recorrido juntos una idea valiente. Imagina el verdadero peso de un banco de oro africano, forjado por la decisión soberana de Burkina Faso, Mali y Níger. No es solo una nueva entidad financiera, es un grito que resuena contra décadas de dominación y deuda impuesta. Frente al dominio de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, surge una pregunta urgente. ¿Seguiremos acatando viejas reglas o apoyaremos que África escriba su propio destino? Ignorar este momento es perpetuar la pobreza y la dependencia que han marcado a generaciones enteras. Pero involucrarse significa ayudar a construir una África libre, digna y dueña de su oro, de su voz y de su futuro.
Levantar un banco basado en riquezas propias no es solo un acto económico. Es un acto político y social. Redefinir el valor de la vida y el trabajo africano, lejos de condiciones dictadas desde fuera. Es imaginar un continente capaz de cuidar a sus niños, financiar salud y educación, y decidir su rumbo sin tutelas. Te sumarás a quienes creen que África puede dejar de ser solo fuente de recursos y convertirse en ejemplo de autonomía y solidaridad. Apoyar un banco de oro del Sahel no es solo economía, es elegir de qué lado de la historia queremos estar. Desde donde estés, reflexiona. ¿Qué mundo deseas legar? ¿Uno donde cadenas invisibles separan y empobrecen? ¿O uno donde los pueblos se levantan y transforman su realidad? Burkina Faso, Mali y Níger nos plantean hoy el reto de soñar la libertad. La decisión ya está en marcha. El cambio, como siempre, necesita de quienes se atreven a imaginar lo imposible. Los próximos meses serán decisivos. El Banco de Oro enfrentará auditorías internacionales, intentos de boicot financiero y, posiblemente, campañas de desinformación en redes sociales. La clave estará en la unidad interna, la transparencia absoluta y la capacidad de comunicar los beneficios reales a la población. Si el Sahel logra superar los obstáculos y consolidar su banco, podría inspirar a otras regiones del mundo, desde América Latina hasta Asia Central, a reclamar el control sobre sus recursos y a construir alternativas al sistema financiero global vigente. Así, el Banco de Oro del Sahel se convierte en un experimento observado de cerca por economistas, activistas y gobiernos de todos los continentes. Su éxito o fracaso redefinirá la relación entre el sur global y los centros tradicionales de poder económico. Hoy, más que nunca, África tiene en sus manos la posibilidad de romper el ciclo de dependencia y escribir su propia historia. El oro, símbolo milenario de riqueza, puede ser la llave de una libertad largamente postergada, pero solo si se administra con sabiduría, ética y visión de futuro. La pregunta está sobre la mesa. ¿Será este banco el inicio de una nueva era para África o una promesa más que se lleva el viento? El tiempo y la voluntad de su gente